Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Leo en el nombre del Señor Jesús. Hijos, escuchen, hijos, la corrección de un padre y dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Buen Dios, te adoramos por tu palabra. La rectitud con la que tú has evaluado lo que debía quedar escrito para que llegara a nosotros hoy ha traspasado los límites de lo que cualquier elemento podría superar. Tu palabra dice que ella misma, tu palabra, ha sido purificada 7 veces. Y esta palabra ha llegado a nosotros hoy, pura, sin mancha. No hay escoria que pueda avergonzar tu palabra. Y tu palabra afirma que además has depositado todos estos tesoros en nosotros, vasijas de barro. Lo precioso de tu palabra ha sido extendido para nuestra salvación. Y ahora nos estás santificando. Por eso te ruego, ayúdanos a recibir hoy tu palabra con humildad. Que seamos capaces de detener cualquier distracción mental que pueda venir por parte del diablo. Porque tu palabra dice que algunas veces tu palabra cae en terrenos a los que el diablo viene a arrancar la palabra, y nosotros deseamos que hoy tu palabra quede sembrada en nuestro corazón y produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Permítenos honrarte con nuestra vida, con la palabra que recibimos y con el fruto que tu palabra produce en nosotros. Oro a ti, mi Padre Celestial, en el precioso nombre del Señor Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, pastor. Siéntese, iglesia, por favor. Hace 2 semanas, mis amados hermanos, tuve la bendición de compartir con ustedes 2 principios para la crianza de los hijos. El título del mensaje en aquel domingo fue Charla fundamental de padre a hijo. En su primera parte, hoy quiero compartirles el tema Charla fundamental de padre a hijo en su segunda parte. 2 principios que el Señor me dio la bendición y el privilegio de compartir con cada uno de ustedes. Y quisiera recordarlos en esta mañana. Antes de fijarlos en la pantalla, me gustaría que un papá, primero que todo un papá, levántenme la mano un papá. Un papá. Bueno, papá, por favor. ¿Te pones en pie, por favor? Y una mamá. Me levanta la mano. Una mamá. Una mamá. Háganme el favor. Si no les molesta, pasan acá y me dicen esos principios.
que compartí hace 15 días con ustedes. Paso atrás. Entiendo, vengan, entiendan. Ya pasaron, ya vengan por favor. No se preocupen, tranquilos. No se preocupen. Bueno, ahora sí los tenemos. Yo entiendo que a uno se le olvide. Suele ocurrirme también. Y quiero que mi hermana Liliana me diga el primer principio que compartí hace 15 días. Edificación espiritual. Edificación espiritual. Nuestro pastor nos dice el segundo punto. La imitación espiritual. ¿Recuerdan el mensaje? Gracias, pastor. Muchas gracias, hermanos. Sí, era eso, así. ¿Recuerdan el mensaje? Pues yo dudo que si no recuerdan los puntos, pues mucho menos van a recordar el mensaje. Suele pasar también. Pero, bueno, gracias, pastor. Sí, el asunto es que algo se nos queda de la palabra de Dios. Algo se nos queda. Nosotros no somos una caja o una memoria o una USB para guardarnos todo lo que el pastor predica, pero sí la esencialidad del mensaje. Y como les decía, hace 2 semanas tuve el privilegio y la bendición de compartirles estos 2 principios: edificación espiritual e imitación espiritual para la crianza de los hijos. Permítanme en este día, cuando está a punto de terminar este mes de junio y con él llegamos a la mitad de este 2025, compartir algunas claves para comunicarse con sus hijos. Vimos los principios espirituales. Hoy quiero compartirles algunas claves para comunicarse con sus hijos. Qué difícil es la comunicación, y lo que voy a decir es paradójico. Ahora, cuando las comunicaciones están en un inesperado desarrollo, es cuando menos comunicación hay entre padres e hijos. Vi cómo nuestro pastor Junior, llamó a uno de los miembros del equipo de alabanza y le dijo: hijo, le escribí un mensaje al grupo de alabanza y tú me dejaste en visto. Y el joven dijo: sí, yo vi el mensaje, pero no lo contesté, pastor. Cuando se inquiere algo, es porque se demanda una respuesta. Si después de inquirir algo no hay una respuesta, la comunicación se cortó. Y es exactamente lo que hoy en muchos hogares está pasando. Lo que un muchacho hace en la red, lo que un hermano hace en la red, de no contestar ni una llamada, un mensaje, es porque esa es su educación, esa es su formación, y digamos que ese es su estilo de vida. Eso está trascendiendo a esa relación de padres e hijos y viceversa. Y yo quisiera con este mensaje, mis amados hermanos, como con todos los mensajes, como lo hacemos los pastores, que algo se les quede en el corazón, en su conciencia, en su ser, para que la palabra del Señor no quede muerta, sino que usted le dé la aplicabilidad para la cual usted la ha recibido. Dios está hablando, y cuántas veces Él nos ha hablado y nosotros no escuchamos y por lo tanto no damos respuesta. Hay cosas a las que uno no daría respuesta oral, pero sí en un cambio de vida, estilo de vida.
Yo no sé cuántos mensajes le he escuchado a nuestro pastor, pero he escuchado muchos mensajes en el curso de mi vida, de muchos pastores. Y créanme que hay mensajes latosos para algunos. Ese mensaje estuvo muy aburridor. De hecho, yo gozo del privilegio como pastor de la iglesia que algunos hermanos dicen, pastor, no me gusta como usted predica. O sea que ese mensaje es calificado como un mensaje latoso. Y yo acepto eso. Eso no me va a milanar, no me va a arrinconar. He sido formado en un hogar donde mi criterio siempre es al frente y sin importar lo que haya o con lo que me encuentre, nunca me detendré. Pero gústele o no el mensaje, iglesia, traten de extraer algo que les permita esa formación y ese crecimiento para tener una íntima devoción con Dios. Y aquí hay una pregunta que aflora. ¿Cómo está la comunicación de usted, papá o mamá, con sus hijos? ¿Y cómo está la comunicación hijos con su papá y con su mamá? Y hay varias maneras de uno comunicarse. Mi padre tenía su forma de comunicarse. A veces la comunicación también es la correa. Mi madre tenía otro estilo de comunicación, pero cuando los juntamos era invaluable la inteligencia de mi papá y la sabiduría de mi mamá. Y esa fusión de la inteligencia de mi padre y de la sabiduría de mi madre fueron para mí fundamentales. Aún así, mis amados hermanos, uno en el camino de la vida no es que se le olvide, sino que margina los principios, algunos principios que le han enseñado en casa y termina violando los mismos con un comportamiento que no es el que le enseñaron a uno. Cuando yo veo a los jóvenes que se les enseña y se les educa y ellos salen a hacer totalmente lo contrario, yo intento por muchos medios entender, y para entenderlos tengo que remitirme a mi adolescencia y a mi juventud, pero también a mi vejez. Porque créanme que la muerte sería el único nivel, el rasero que nos permite, si nos fuimos bien con el Señor, habernos ido con madurez. Pero mientras estemos aquí, cometemos inmadureces. ¿Cuántos son maduros acá? Charlemos en esta mañana. ¿Cuántos son maduros acá? ¿Cómo? Maduros en comportamiento, pues, porque es que yo no voy a hablar de madurez. Tratamos. Sí. Nosotros en la iglesia tenemos un lindo grupo de jóvenes. Los jóvenes de íntima devoción, ¿dónde están? Voy a rogarles que se incomoden un poquito y pónganse de pie. Jóvenes, pónganse de pie un momentico. Jóvenes, estoy hablando de 35 para abajo. No es que le esté diciendo viejos a los de 35 hacia arriba. Aquí tenemos un joven que es líder de jóvenes. ¿Cuántos años tienes tú? Pues ahora que te veo aquí tomando fotografías, ¿quieres? Bueno, pero no tienes la vanidad de esconder tu edad. El que está en 38 está todavía cerquita de los 35. Sí, ¿por qué lo digo? Porque es que como en Cristo estamos decreciendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es necesario que Él crezca y que yo decrezca.
que Él sea importante y yo menos importante, que Él aparezca y que yo mengüe. Iglesia, les pido, por favor, tómense 10 segundos y denle gracias al Señor por este lindo grupo de jóvenes. Gracias, 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 gracias te doy, Señor. Tribuna completa. Miren, miren esto. Y hablo de jóvenes, así estén casados, pero mire qué lindo se ve allí el mezanín, todos. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por todos ustedes. Gracias al Señor. Siéntense, mis amados jóvenes. Entonces, Salomón nos va a dar 2 claves en esta mañana para ya, en este caso, comunicarnos con los hijos. ¿Por qué? Porque yo veo que Salomón va a lograr 2 cosas, un par de cosas en este versículo. Veámoslo de nuevo. Y me gustaría que un hijo, quiero estar informal en esta predicación en esta mañana. A ver, un hijo, joven. Un hijo, levánteme la mano. Juan Pablo, ven por favor. Ven por favor. Y me alcanzas a leer aquel texto, yo poco, pero tú. Sí, o aquí tenemos una pantalla más cerca. Bien, despacito. Despacito, por favor, lo lees. Dice: mi padre, te volvió a David, hizo yo de esta manera. Aférrate de corazón aférrate de corazón a mis palabras. Obedece mis mandamientos y vivirás. Gracias. ¿Qué palabras clave ven ustedes allí? La palabra aférrate y la palabra obedece. Mi padre está hablando, seguramente Salomón, con Roboán, pero le está hablando de su abuelo. En esas sagas familiares que uno comparte con sus hijos, para mí es un orgullo muy grande poder hablar de mis abuelos a mis hijos, de mis padres a mis hijos. Y Salomón le está diciendo a Roboán seguramente: mi padre, o sea, tu abuelo David, me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. ¿Sobre qué base va a apoyar Salomón esta primera clave que está compartiendo con su hijo? Esta primera clave que Salomón está compartiendo con su hijo la va a basar sobre su experiencia pasada. Su experiencia pasada. ¿Por qué? Porque Salomón parece decirle: escucha, Roboán, cuando yo tenía tu edad me dijeron lo mismo. Esto suena parecido a algo así, como que Salomón le está diciendo: déjame contarte cuando yo era niño. Papás, mamás, ¿cuántos han contado o compartido a sus hijos cuando ustedes eran niños? ¿Sabe que esto trae mucha salud? Y seguramente él va a decir que solía caminar no sé cuántas cuadras. En esa época no eran cuadras, sino se podía medir por kilómetros. Hasta la escuela destapada, hasta la escuela por carretera destapada. Yo vengo de un pueblo en el que las calles eran destapadas en mi época. Así que Salomón le está diciendo a Roboán:
mira, mi experiencia es esta. Yo vengo de tener zapatos de caucho. ¿Usaron los zapatos de caucho? No nos dé pena decirle a nuestros hijos cuando nos remendaban el pantalón. No nos dé pena decirle a nuestros hijos cuando la mamá cogía un bombillo, esos que ya han ido desapareciendo, el bombillo, metía la media y empezaba a tejerla. No nos dé pena decirle las veces que a nosotros nos humillaban en nuestro trabajo, cuando nos negaban un aumento de sueldo, cuando no nos gustaban las observaciones que nos hacían, cuando se burlaban de uno. Yo creo que no, en mi caso personal, no les he ocultado a mis hijos y a mi esposa muchas cosas. Como todo ser humano tengo imperfecciones físicas, emocionales, y voy camino a la madurez espiritual. Pero ustedes saben cuánto sufrí yo, y esta vez les voy a hablar como si fueran mis hijos, cuánto sufrí yo por tener esta bendita cabeza plancha por detrás. ¿La habían observado? Pero no puedo ocultar que mucha parte de mi infancia y de mi niñez la pasé acostado en una cama o de hospital o en la cama por causa de mi salud tan deteriorada a tal punto que el doctor Ariza, al cual años después tuve la oportunidad de conocerlo, le dijo a mi padre y a mi madre, les dijo: llévense el niño a casa para que muera allí. Ya no lo torturemos más. Yo le doy gracias a Dios por los médicos, pero le tengo pavor a los médicos. No vayan a creer que lo del bullying es apenas ahora, eso es de tiempo atrás. Pero esto hay que afrontarlo con personalidad. Porque díganme ustedes dónde dejaría yo la cabeza para que no se burlaran de ella. Yo tenía que andar con mi cabeza. Y eso me enseñó criterio a mí. Eso me enseñó a tener personalidad. La ciudad me permitió a mí caminar un poco más finito. Pero en mi pueblo, ya después de que pasé de los zapatos de caucho y que me montaron por primera vez en los zapatos grulla, ¿recuerdan los grulla? Yo terminaba parado acá, en esta parte de acá, totalmente torcidos mis pies. Yo no acababa los zapatos ni en la punta, ni en ninguna parte, quedaba parado en los zapatos. Y no había oportunidad de otros zapatos como hoy, que gloria a Dios por los papás que están preocupados por los zapatos de sus hijos. En esa época no había una oportunidad sino hasta la próxima Navidad. ¿A cuánto nos tocó ir a la escuela, así fuera en el pueblo, por carretera destapada, contarles a nuestros hijos? De manera que eso nos da autoridad a eso y muchas cosas para decirle a nuestros hijos: hey, deja de levantarte deja de quejarte, porque tienes que levantarte a las 6:30 de la mañana para que te lleven al colegio. Ya hoy a los niños los llevan al colegio, tienen sus buenos morales. ¿Saben lo que yo quise tener mi portalibros, el ABC? ¿Recuerdan el ABC? Y creo que todavía los hace. Eso es de una empresa, de unos amigos judíos. Eran amigos judíos en esa época. Y creo que todavía los venden y quiero tener uno, así sea para mirarlo y recordar algunos momentos de mi infancia.
Yo llevaba mis libros inicialmente en una taleguita de tela que mi mamá me hacía. Pero yo iba orgulloso con mis cuadernos. ¿Cuántos tuvieron el cuaderno con forro? El forrito. Excelente. Hoy si no es argollado, o si no, yo no sé, yo creo que está hasta desapareciendo. Pero el muchacho de hoy se está quejando más que en ninguna época. ¿Y sabe por qué? Porque en parte la responsabilidad la tenemos nosotros como papás al no comentarles cómo fue nuestra niñez. ¿Sabe por qué hay papás cuyos hijos se les están saliendo de las manos? Porque no han llevado a sus hijos a que vean cómo es que se ganan el dinero para llevar el sustento a la casa. Y por eso tenemos muchos hijos con corazón de hijos y nunca con corazón de padres. Decirle agradece por el almuerzo. No lo desperdicies, no le hagas mala cara. Salomón seguramente le estuvo diciendo, mira, yo lo que llevaba para el almuerzo en mi época era una papa cruda. Los demás niños llevaban lo mismo. Y poníamos nuestras papas encima del fogón de leña durante el periodo de clase y a la hora del almuerzo estaban ya cocidas y listas para comer. Y sabes, hijo, en el bolsillo llevaba envuelto un poco de mantequilla para ponerle a la papa y ese era mi almuerzo. En mi época había un sistema de alimentación que se llamaba la sopa. Así se llamaba, la sopa. Y era una especie de restaurante escolar. Eso existe hoy, pero en esa época se llamaba la sopa. Y sé de muchos niños que sufrieron humillaciones por parte de otros compañeros, porque ese restaurante escolar era solamente para los niños que venían de caminar a la escuela desde muy temprano en la mañana porque vivían en veredas y tenían que llegar hasta el pueblo. Hay que contarle todo eso a los hijos. Quizás el muchacho estará pensando, papá, por favor, no me inventes historias, no me vas a conmover con eso. ¿En serio? ¿Es en serio? Esta era la historia que siempre me contaba mi papá. Esto es una historia real. Él de verdad caminaba muchos kilómetros para ir a la escuela, en el campo. Y él llevaba su papa y su mantequilla para el almuerzo. Y mi pregunta es, ¿cómo puede quejarse uno porque no le dieron un postre después de escuchar una historia como esa? ¿Cómo puede quejarse uno porque no le dieron un poco más de almuerzo cuando el hijo nos está dando cuenta que tiene que ser racionado para que aguante? El alimento tiene que ser racionado para que el mercado alcance hasta la próxima semana o hasta la próxima quincena o hasta el próximo mes. Hermanos, cuando uno come con agradecimiento a Dios, así sea poca la porción, uno queda satisfecho. De ejemplo, papá, en la mesa de orar cuando trajeron el alimento. Ahora ustedes, muchos pueden gozar de mesa de comedor. En mi casa la había, pero sabía de muchos hogares en los que no había mesa de comedor. Mi padre, ZL para él se sentaba en la punta de la mesa
y me mandaba a llamar a mí, siendo de los menores, a que me sentara en la otra punta. Y él hacía esto eventualmente. Yo tenía mi porción de alimento allá y él aquí. Y él tomaba a veces una porcioncita de su alimento, estiraba la mano, yo me levantaba y estiraba mi mano. Él me compartía el alimento. Hay algo poderoso en cuanto a estas historias que nos enseñan los valores de la gratitud. Nos enseñan los valores de la gracia. Nos enseñan los valores del valor, quiero decir, del coraje. Nos enseñan los valores de ser determinantes al momento de tomar decisiones. Pero nos enseñan los valores de algo que está desapareciendo gradualmente en la humanidad, y es la humildad. Y también nos enseña los valores de la honestidad. Papá, cuénteles a sus hijos las historias sobre su infancia. Créame, ellos van a pensar que sus historias son igual de extrañas. Hágales saber de las luchas que tuvo o cómo sintió cuando vivía estas situaciones. Sea enfático en eso. Cuéntele cómo la palabra, es decir, para ese caso, en la época de Salomón, la ley de Dios se aplicó a esas circunstancias. Cómo esto le dejó lecciones de vida que puede sacar de todo eso. No hay nada que a uno no le ocurra que no tenga un sustento en la palabra de Dios. Usted le puede contar la historia a sus hijos y decirles, pero mire la palabra del Señor, lo que dice. Apóyese en la palabra de Dios. Yo no veo una mejor charla de un papá con un hijo como una charla como estas, en la que está la palabra del Señor y están las sagas familiares o las historias familiares. Cuénteles a sus hijos cómo y cuándo aceptó a Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Eso sí que es importante, y es mucho más importante a contarle, como les compartía por bendición de Dios hace 15 días, hermanos. Eso es más importante, cómo recibió usted al Señor, cómo entregó usted su vida a Jesús. Eso es más importante que hablarles de la cigüeña o de la semilla, o como hacen algunos padres de familia con sus adolescentes en un absurdo machismo y en una oda a la inmoralidad, cuando de manera descarada dicen, ya usted está con la edad de llevarlo a que deje de ser virgen. ¿Sabe qué está diciendo Salomón? Pastor, ¿puedo contar algo tuyo? Yo creo que aquí lo saben. ¿De cuántos años te casaste vos? De 39. El pastor contrajo matrimonio con Marianita a los 39 años. Se casó virgen. Qué bueno que el movimiento que encabezó la reconocida cantante Yacy Velázquez, un movimiento latinoamericano partiendo de los Estados Unidos más bien, pero para toda Latinoamérica, en la que ella decía, quiero liderar un movimiento de señoritas que lleguen vírgenes al matrimonio. Niñas, cuiden su virginidad.
No sea que ustedes estén abriendo la puerta a que todo el mundo empiece a manosearlas y al final ninguno se quede con ustedes. Salomón le dice a Roboán: escucha que cuando yo era niño recibí esta instrucción de tu abuelo David. Y aquí juega un papel muy importante el abuelo también. Y él a su vez intentó ejemplificar estas verdades en su vida. Salomón, lo que le enseñaba a David. Seguramente no lo hizo perfectamente, pero sí lo hizo consistentemente. Esto es de practicarlo todo el tiempo. Y Salomón le dice: ahora yo te estoy dando este tesoro escondido. Te estoy dando esta verdad de la palabra de Dios, que era importante y sigue siendo importante. Era importante en ese momento, ahora sigue siendo importante, porque los cielos y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor jamás pasarán. La palabra del Señor siempre será importante. Fue importante en el pasado, es importante hoy y será importante en tu futuro también. Y Salomón apoya su consejo con su experiencia pasada, dándole esa clave a su hijo Roboán. Pero Salomón se va a identificar ahora con su hijo en el presente. Segunda clave, el presente. Voy a leer este texto en dos versiones, en la versión 60 y en la nueva versión internacional. 4:3. Ahora sí quiero otros dos jóvenes, ojalá una señorita y un joven, para ser más participativos. ¿Quiénes quieren venir a leerme este texto? Muy rápidamente, porque el tiempo está corriendo. Sebastián, una señorita, por favor, una niña, por favor, muy rápidamente. Mariana Cano, vengan, por favor. Usted, por favor, me lee, Sebastián, muy despacio. No contándome un chiste a mí, de esos huesos que me cuentan, no. Porque a veces me cuenta unos chistes y yo me quedo como... Porque es que él habla en letra pegada. La letra está bien despegada, ¿cómo? Como el abuelo, ¿se da cuenta? Léeme este texto, el que está a la izquierda, en la nueva versión internacional. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre. Muy bien. Ahora en la Reina Valera, Marianita. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Escuchen bien esto, lo que le está diciendo. Salomón, muchas gracias. No, Salomón. Bueno, Sebastián. Mariana. ¿Sabe qué es esa palabra delicado? Hoy la palabra delicado se está endilgando a aquellos que tienen ciertos comportamientos. ¿No es cierto? Y aquí Salomón no se está refiriendo a los delicaditos. Él se está refiriendo a que es una persona flexible, dócil, sumiso, obediente. Eso es lo que quiere decir en el original hebreo la palabra delicado. ¿No han visto el texto lema que yo siempre practico con ustedes y les comparto? Deleítate en el Señor. Es decir, sé delicado, sé dócil, sé frágil, sé flexible, sé obediente. No seas un iconoclasta, un movimiento que viene avanzando más y más en nuestra sociedad. Iconoclasta es aquel que se opone a todo, no se ajusta a ninguna regla, no acepta absolutamente una observación, no acepta que alguien le diga nada. Y se lo voy a decir. Básicamente Salomón le está diciendo a su hijo: sé lo que es ser joven, sé cómo te estás sintiendo en este momento.
Eso es lo que le está diciendo Salomón a su hijo. Pero aún así, escucha, tal como me lo dijo tu abuelo, ahora te lo voy a decir a ti. ¿Y qué le dijo su abuelo? El de Roboán, o sea, el papá de Salomón, el rey David. ¿Qué le dijo? Versículos 5 al 7. Necesito otros 3, muy rápidamente, 3. Ojalá hombre y mujer, muy rápidamente. Bueno, Pablo, Esteban, por favor, vengan acá muy rápidamente y me van a leer, por favor, cada uno de estos versículos. Juan Pablo, nuevamente, vuelve y juega. Tú me lees el 5 muy despacito, Esteban. Juan Pablo el 6 y el otro Juan Pablo el 7. ¿Tienes sabiduría? No. Pues, fuerte, tranquilo. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Hey, contame cómo cantamos un gol. Gol. Vos decís así, gol. Yo conozco otro amigo. Yo sí lo grito. Bueno, entonces, vamos. Vas a ser predicador algún día, entonces habla con elocuencia. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. ¿Quién le está diciendo a quién? Salomón. A su hijo Roboán. ¿Qué le había dicho su padre David? Juan Pablo, el 6. Dice, no abandones nunca la sabiduría, ella te protegerá. Ámala, ella te cuidará. Estamos muy vascos hoy. Estamos muy vascos, hablamos muy rápido. Otra vez, no abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala, y ella te cuidará. Muy bien. El 7, mi querido Juan Pablo Pérez. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Muy bien. Ahora todos lo vamos a leer al unísono. Por favor, digan conmigo, iglesia. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Muchas gracias. Un aplauso para mis hermanos. Adquiere sabiduría. ¿Cuántos padres le han dicho a sus hijos, córtate el pelo, limpia y asea tu habitación? Si ya está en edad de trabajar, hoy con estas nuevas leyes, el muchacho que no puede trabajar sino hasta que, yo no sé hasta qué horas. Yo estoy trabajando desde los 6 años. Llevo 61 años trabajando y aquí me tienen. A mí no me ha pasado nada. Antes he recibido mucho. ¡Hey! Búscate un trabajo, muchacho, por favor. Lee las Sagradas Escrituras. Ahí es donde vas a adquirir sabiduría. Ora. No te avergüences de tu Dios. No transijas con los principios que el mundo a través de la agenda woke te quiere imprimir. Ten discernimiento, entiende lo que está pasando. Las tinieblas vienen avanzando y muy densas. Hijo, recuerda lo que te está diciendo el Señor, que tu luz resplandezca. Así las tinieblas estén demasiado densas. ¿Cuánto le están diciendo a sus hijos? Prepárate para la universidad.
Y no sé cuántas cosas se le ocurriría a usted decirle. Lustre esos zapatos, cámbiese sus interiores, cámbiese esas medias, cepíllate los dientes. Te aseguro que a un muchacho pecuecudo no lo quiere una mujer. Yo no he visto aquí desaseo, pastor, pero yo estuve en una iglesia en la que había cultos de derramamiento del Espíritu Santo, llamaban en esa época, y alzaban las manos, uno tenía que alzar la mano y la otra para taparse porque era insoportable el olor. Hasta el Espíritu Santo se iba del lado de ellos. A veces hay aliento por causa del estómago, el mal de estómago. Estamos hablando en la informalidad, pero es que hay alientos que parece que se hubieran tragado una media. Aliento de tumba, o como decía la propaganda hace poco en televisión, hace algunos años. ¿Cómo era que llamaba el animal que habría? Se me olvidó. Ay, se me olvidó. ¿Cómo es que ese comercial? Mondragón. ¡Ja! No existe nada más importante que un hijo vea a su papá aguerrido, verlo salir para su trabajo sin quejarse, sin renegar. Pero no existe nada más valioso y un ejemplo nada más importante que un hijo vea a su papá buscando el tesoro de la sabiduría, el cual encontramos en este sagrado libro. Ese es un deseo urgente que cada uno de ustedes debe tener, mis amados hermanos. Vamos ahora a los versículos 8 y 9. Estima a la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Versículo 9. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, te obsequiará una bella corona. Papá, hable también a su hija. ¿Cuántas niñas por no recibir una palabra cariñosa de su papá sucumbieron en las drogas, en el alcohol, o se entregaron en los brazos de cualquier muérgano que les habló bonito porque nunca oyeron una palabra linda de su papá? Solamente oyeron insultos, maltratos verbales, psicológicos, cuando no físicos también. ¿Cuándo te has sentado con tu hija? ¿Cómo? Salir con ella. No importa que no tenga un rostro bonito, pues finalmente debe parecerse o a tu esposa de la cual te enamoraste o a ti. Alguno de los dos ha salido. Pero dile, me parece que eres tan hermosa, tienes una gracia tan especial. Eres mi princesa, eres mi hija, la hija amada, la hija de mi corazón. Voy a esforzarme tanto por ti como por tus hermanos, para que tengas buen estudio, para que goces de los privilegios de hija y no tengas que estar pasando vergüenzas delante de tus compañeras. ¿Cuánta palabra de gracia le estás dando a tu hija? ¿Cuántos abrazos le estás dando? ¿Solamente tenés palabras para insultarla, denigrarla, degradarla por el hecho de ser mujer?
es que esto fue lo que me enseñó mi padre, o sea, tu abuelo, dirán algunos. Yo en mi casa no vi esto. Pues estamos frente a la más preciosa oportunidad, iglesia, de que levantemos una nueva generación. Propóngase levantar una nueva generación. Háblele a su hija de qué se trata la verdadera belleza. La belleza no es que esté exhibiendo su cuerpo. La belleza no es que lleve piercing o que parezca una valla publicitaria llena de tatuajes por todas partes. Eso no va a atraer a las personas, sino a los gallinazos que les quieren hacer daño. Si le enseñas y le hablas correctamente a tu hija, papá, esto va a hacer de que a ella se le acerquen las personas correctas. Dígale a su hijo, hijo, déjame decirte qué es lo que te hará atractivo y apuesto, lo que realmente deberías ponerte, lo que hará que te destaques bien. Realmente no tiene nada que ver con tu apariencia. Hábleles claramente a sus hijos, porque algunos se asoman al espejo y se asustan. No, genéreles. O hay otros que se asoman al espejo y francamente se creen los titanes y las vestales del mundo antiguo. Las amazonas que montadas en corceles atraían la atención, pero que por dentro estaban vacías. Dígales, mira, no tiene nada que ver con tu apariencia o lo que tienes o lo que te pones. La sabiduría tiene que ver con quién eres y a quién sirves. Estoy que lloro, pero no voy a llorar. Porque muy a pesar de mí, creo que busqué lograr estos objetivos en compañía tuya, Marlene, con nuestros hijos. Y cómo duele las entrañas por mi hija Claudia, a quien nunca subestimé. Ni los zapatos duran, ni la ropa dura, ni los peinados duran, ni cualquier cosa material dura. Dales un regalo a tus hijos. Háblales de la sabiduría, porque la sabiduría da gracia y belleza duraderas. Y en este contexto, aquí no está haciendo referencia a atributos físicos. Gracia y belleza son el fruto de la sabiduría en el interior. Actitud bella y un espíritu lleno de gracia. Eso es lo que hace que una persona sea verdaderamente bella. Se lo repito, una actitud bella y un espíritu lleno de gracia. Entonces, papá, ¿usted se quiere comprometer hoy a tener una charla significativa de padre a hijo o a hija? Primero que todo, tenga en cuenta que este no es un evento una sola vez en la vida. Esta es una conversación constante que usted debe tener a través de la vida
con su hijo, con su hija. No insulte a los hijos, por favor. No los maldiga. No los maltrate. Quien maltrata a un hijo, maltrata la herencia del Señor. Qué bendecidos son los niños cuyos padres desean profundamente obtener el tesoro escondido de la sabiduría, porque ellos harán lo mismo con la próxima generación a través de los principios de la edificación espiritual y de la imitación espiritual. Era de noche, un miércoles, y salía con mis dos pequeños hijos, con mi esposa. Salíamos del culto. Claudia apenas era una bebé y yo la traía en mis brazos, mientras que mi esposa Marlene se encargaba de la pañalera y algunos productos de la canasta familiar que sus padres nos regalaban. ¿Recuerdas eso? Nosotros no teníamos nevera para ese momento y la carne tenía que ser consumida lo más pronto posible. Dios bendiga a mis suegros. Y vos venías muy encartada. Ellos vivían en otro barrio, pero asistíamos a la misma congregación en el centro de la ciudad. Mientras tanto, nuestro hijo Nicolás, quien apenas caminaba, solo tenía unos 2 años en ese momento. Teníamos que caminar muchas cuadras para tomar un bus que nos llevaría a nuestra casa. De pronto, el niño sintió pavor por la oscuridad de la noche. Se me acercó, agarró mi mano y me dijo: toma mi mano, papi. Podría perderme. Dame tu mano. Como fuera, me las arreglé para subirlo a mi servicio, mientras llevaba a Claudia en mis brazos. Continuamos hasta tomar un bus que nos llevaría a la casa. Hijo, hija, papá, mamá, esto es para ustedes. Hay una mano extendida desde el corazón, desde el mismo centro de la creación. Es la mano extendida de mi Señor Jesús. Si solamente te tomas de la mano de Dios y caminas con Él, tú nunca, jamás te perderás, por muy oscura que sea la noche. Qué gran consejo, ¿no? Esta es la verdad, que nuestros hijos y nietos ahora mismo deben escuchar de nuestros propios labios. Esta es la verdad que ellos deben ver ejemplificada en tu vida, papá, en tu vida, mamá. El Señor Jesús les bendiga. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.